Hoy es un día muy especial porque hoy vamos a hablar sobre ese mismo tópico. Vamos a hablar de la gratitud, de ser agradecidos. Voy a poner el reloj porque el tiempo es limitado, aunque yo quisiera estar aquí todo el día predicando y tengo mucho que compartir, así que vamos a ponernos en cintura rápidamente, entrar en la palabra de Dios. Pero le hago una pregunta. ¿Alguna vez te has parado a pensar en todas las cosas buenas que Dios te ha dado? ¿En algún momento has parado y has pensado cuánto Dios me ha bendecido, aún teniendo los problemas que tengo? Y todos tenemos problemas a diferentes niveles. Todos sufrimos el daño del pecado de este mundo. El pecado que empezó con Adán y Eva, cuando no obedecieron al Señor. Pero aún así, el simple hecho de poder estar aquí hoy es una bendición. De poder venir a alabar al Señor, estar aquí en persona, o a lo mejor por los medios, o las redes, es un motivo de estar agradecido. Estamos en el mes de Thanksgiving, el día de agradecimiento. En los Estados Unidos se celebran muchos eventos, muchas fechas que son especiales por una razón o por la otra. Ya pronto vendrá también la Navidad, donde celebramos el nacimiento de Cristo. En las Pascuas celebramos la muerte, pero la resurrección de Cristo. Recordamos la muerte, pero celebramos la resurrección. Y durante el año hay diferentes razones por las cuales celebrar. Pero aquí en Norteamérica, en los Estados Unidos, se celebra un día muy especial que se llama el Día de Gracias o de dar gracias. ¿Saben la historia detrás de ese día? Muchos seguro que sí, pero hay algunos que posiblemente no. Si usted vino de otro país y no hace mucho está aquí, o a lo mejor vive en otro país, en los Estados Unidos se celebra el Día de las Gracias, de dar gracias, el Thanksgiving, en la tercera semana o el tercer jueves de cada noviembre. Es un tiempo para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido. Pero la historia empieza en este país con los primeros europeos que vinieron aquí, porque aquí había gente, aquí había personas, aquí habían indígenas que vivían aquí, en este poblado, en este país. Pero en 1620 vinieron unos inmigrantes de Inglaterra y cuando aterrizaron aquí, aterrizaron no por avión, por barco, llegaron a lo que se reconoce hoy como el estado de Massachusetts, Plymouth, Massachusetts. Y ahí ellos empezaron a destacarse, a trabajar, y tenían gran dificultad, porque habían entrado en un campo nuevo, a donde no habían edificios, no era una ciudad, era un poblado, pero era un poblado en el bosque. Y los indígenas en aquellos tiempos que le dieron la bienvenida, seguramente ya habían visto otras personas de otros países llegar a esta tierra. Pero en esta ocasión ellos venían a quedarse, a establecer una nueva esperanza. Y ese primer año fue muy difícil, pero la gente oriunda del país, los indígenas, la tribu de Wampanoag, estaban aquí presentes. Y empezaron a ayudar a aquellos nuevos inmigrantes a establecerse. Le enseñaron a sembrar nuevas cosechas. Ellos traían trigo, pero el trigo en esa área de allí no se dio. Entonces ellos le enseñaron a sembrar maíz. Ellos le enseñaron a cazar ciervo. Ellos le enseñaron a cazar diferentes tipos de aves. Me supongo que a lo mejor en la mesa, en aquella primera ocasión, había un pavo, ¿no? O un guineo, pero no necesariamente. Cualquier animal que caminara en la tierra, ellos se lo iban a comer. Pero en ese primer año, después de tanta dificultad, tuvieron una gran cosecha. Y ellos, por su costumbre que traían de Inglaterra, ya tenían tiempos de dar gracias. Se daba gracias por los alimentos que se recibían,
Se daba gracia cuando uno iba a hacer un viaje. Se daba gracia por diferentes razones, cuando nacía un niño o una niña. Se daba gracia cuando había un triunfo en la guerra, en una batalla. Y en esa primera ocasión, en 1621, los migrantes, junto a los que ya estaban en la tierra, se reunieron a celebrar una gran fiesta, una gran cena de agradecimiento. Se dice en las escrituras de la historia que había más o menos 90 indígenas y 52 ingleses migrantes que se sentaron a cenar juntos. Y en octubre 3 de 1863, el presidente Abraham Lincoln, cuyo era cristiano, hizo una proclamación para convocar al país a observar en el tercer día de noviembre un día de dar gracias. Y así se instituyó el día de dar gracias en los Estados Unidos. Pero yo quiero decirle a ustedes que el diseñador, el que diseña el día de dar gracias, no es ni Abraham Lincoln, ni los ingleses, sino el Señor mismo. El Señor mismo. Usted puede ir en las escrituras, en la Biblia, miles de años antes, y va a encontrar el agradecimiento como una ofrenda al Señor. Hoy voy a estar compartiendo algunos versículos que nos recuerdan de por qué y cómo debemos dar gracias al Señor. El enfoque principal va a ser en el Salmo 100, pero quiero que vean, porque vamos a estar compartiendo diferentes versículos para que ustedes vean que en toda la Biblia, desde el principio hasta el libro de Apocalipsis, la revelación de la palabra de Dios, hay tiempos de agradecimiento en diferentes temporadas de nuestra vida y por diferentes situaciones. ¿Por qué es esto importante? Porque el Señor fue quien instituyó dar gracias como ofrenda, como un aroma, un sacrificio de alabanza al Señor. Entonces, si van conmigo al Salmo 100, vamos a leerlo, son 5 versículos, va a estar en la pantalla. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene la Reina Valera, tendrá otras palabras, pero son la misma escritura. Dice, lean conmigo juntos. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno. ¿Me oyeron? El Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre. Y su fidelidad continúa de generación en generación. La gratitud a Dios no tiene por qué ser algo privado entre Él y yo, o entre Él y nosotros. Es bueno expresarla delante de los demás. Por ejemplo, cuando nos reunimos con nuestros hermanos en la fe, aquí, en la iglesia, en lo que le decimos la casa de Dios. Es un privilegio poder venir al templo para alabar a Dios juntos y compartir lo que Él hace en nuestras vidas. Compartir nuestros testimonios. Ese señor que está ahí es un testimonio. Ese hombre estaba muerto después que lo atropelló una rastra. Lo despellejó todo. Y el Señor lo sanó y lo salvó. El Señor sabe por qué te trajo aquí hoy, José. Amén. Él no estaba supuesto a vivir. Él no estaba supuesto a estar aquí. Y con toda la deficiencia que tiene en su físico, espiritualmente Él está sano, 100%. Me recuerdo que Él decía, ¿y quién es Cristo para ti? En el viaje misionero. Y yo le hago esa pregunta a ustedes, ¿quién es Cristo para usted? Debe ser tu Salvador. Debe ser tu acompañante. Tu roca. Tu roca.
Nuestro testimonio y expresiones de agradecimiento a Dios pueden ser de ánimo y edificación para otros. No seamos tímidos al expresar nuestro amor y nuestro agradecimiento a Dios por su infinita bondad. En el libro de Efesios 5, 18 al 21 dice, y esto no va a estar en pizarra porque esto lo agregué al último momento, dice: no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, dice el versículo 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Qué estábamos haciendo hace unos momentos aquí, desde el altar? Y ustedes desde allá, yo estaba allí, alabando al Señor, cantando cánticos del corazón. Me encanta cuando podemos venir y expresar ese amor, ese agradecimiento al Creador, al que creó el universo, esta tierra, y aún nos creó a nosotros en el vientre de nuestras madres. Fíjense lo que dice Efesios 5, 18. ¿Sean llenos de qué? El Espíritu Santo. ¿Cómo uno se llena del Espíritu Santo? Empezando una relación íntima con el Señor. Dice en la Biblia, nadie llega al Padre sino por mí. Eso lo dice Jesús, no Miguel. Nadie llega al Padre sino es por una relación con el Hijo. ¿Quién es Jesús en tu vida? La evidencia está en plenitud, es que somos alegres. Habla de la alegría. El que es salvo, el que es una nueva creación en Cristo, es alegre, tiene gozo en su alma. Aún más allá, agradecidos. En el versículo 20 habla del agradecimiento. Y después, en el 5:21 dice, sumisos. Nos sometemos a la autoridad y la obediencia en el Señor. También en Colosenses 3, 16, 25 nos instruye a ser llenos de la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, cuando están trabajando juntas en una persona, es poderosa. Transforma a nuestra vida. Conozco personas en esta iglesia que han sido transformados por la palabra de Dios. Los conozco personalmente. Los conozco personalmente. El Salmo 100 nos muestra 3 actitudes, expresiones, evidencias que debemos hacer o tener como pueblo e hijos de Dios. Primero, ser alegre. Podemos entender fácilmente el pueblo de Israel gritando alegremente en alabanza a su gran Dios. El salmista, en este caso, nos llama a todas las naciones de la tierra, a alabarle, a ser alegre. Israel tenía una gran responsabilidad de presentarle Dios al mundo. Israel era el pueblo de Dios. Hoy nosotros somos parte de ese pueblo porque hemos sido adoptados por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos una responsabilidad de estar alegre, ser alegre, pero no solamente ser alegre, sino que otros vean que somos alegres. Que la gente vea esa luz. Estaba leyendo el otro día de un señor que era un satánico, que se convirtió al Señor. Y dice que él, cuando veía a alguien que era cristiano, era como que una luz, como que un resplandor que le salía a esa persona. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, eso se refleja en tu vida. Esa alegría, ese gozo. No estamos hablando de una alegría temporal, estamos hablando de una alegría eterna. Dice, todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Cuando el pueblo de Dios se reúna en su trono, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Para quién es esto? Para todos. Eso se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Nuestro clamor debe llevarnos a servirle porque Él es el único Dios verdadero. ¿A quién tú alabas? ¿A tu trabajo? ¿A tu posición?
a tu familia, a tu esposo, a tu cónyuge, a tu novio. ¿A quién tú alabas? ¿Con quién es que tú te alegras? Está bien que tú estés alegre con la compañía de los demás, pero tu primer enfoque debe ser Dios. Segundo, nos enseña en el versículo 3 de ser sumiso. El verbo reconocer significa conocer por experiencia, obediencia, ser sumiso. Vimos en Efesios donde dice, sométanse unos a otros. Pero en este caso aún, sométase primero a Dios. Si su relación con Dios no está bien, no puede estar bien con su cónyuge, no puede estar bien con sus hijos, no puede estar bien con su prójimo. Primero, nuestra relación con Cristo. Someternos a su palabra, someternos al Espíritu Santo, someternos al Dios, al Creador. Y por tercero, agradecido. Agradecido. Primero alegre, segundo sumiso y tercero agradecido. La procesión de adoradores ha llegado a las puertas del santuario y prorrumpen en cantos de alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué cantamos al Señor? ¿Por qué alabamos al Señor? Por su bondad, por su amor. Su bondad y amor es inagotable. Su fidelidad es única. No existe otra como ella. No existe otra como ella. Mire lo que dice la palabra de Dios. Gustad y ved que el Señor es bueno. Gustad y ved que el Señor es bueno. Y Él da lo que es bueno. Lo que es bueno. ¿Qué padre le da a un hijo una piedra si le pide pan? Si nosotros somos buenos con nuestros hijos, ¿cuánto más es nuestro Padre Celestial que nos creó a nosotros en el vientre de tu madre? Tu madre y tu padre a lo mejor no son los mejores del mundo. No son perfectos, son hechos de carne y hueso. Vivimos un mundo pecaminoso y aún siendo salvos y nueva identidad en Cristo, todavía vivimos en esto. ¿Verdad? Dense un golpe a ver si no le duele. Nadie se golpea a sí mismo, ¿verdad? Pero Dios, tu Padre Celestial, es perfecto. Él no es el que lastima. Satanás es el que quiere lastimarte. En Génesis, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pecaron contra Dios. Dios le dio todo. Le dio el Edén. Y le dijo, coman de todo menos eso. ¿Y qué hicieron? Realmente Dios dijo que... Y se dejaron guiar por los caminos que no deberían. Pero nosotros tenemos que estar agradecidos porque Dios, aunque nosotros pecamos contra Él, nos dio a su único Hijo para que fuéramos salvos. En Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, su unigénito, para que todo que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. ¿Dice alguno? Todos. Todos. Usted se va a revelar como un hijo de Dios. No se puede aguantar. El amigo mío estaba compartiendo que él antes pensaba en qué yo puedo ganar en el intercambio de lo que yo iba a hacer como negocio. Y hoy en día me dice, Miguel, hoy es diferente. Hoy estoy adolorido por lo que está pasando con la gente en el mundo, con el hambre que están pasando en otros países, con la necesidad que están pasando mis hermanos. Y lo quiero dar todo por Cristo. Quiero darle mi tiempo, quiero darle mi adoración, quiero darle mi ser. Eso es la transformación del Espíritu Santo y la palabra de Dios, trabajando en unísono, en una vida que está siendo transformada. No, porque Él ya me transformó, espiritualmente te transformó, pero la santificación es un proceso. Y día a día Él va transformándote. Y día a día tu fe va creciendo. Pero si te apartas de las palabras de Él, el Espíritu trabaja solo. Y si te apartas del Espíritu o lo guardas en un bolsillo y no lo dejas trabajar en tu vida, la palabra trabaja sola. Y si te apartas de los dos, mejor estar perdido. Mejor nunca haber conocido el amor y la fidelidad de Dios, porque vas a sufrir
vas a estar deprimido. ¿Cuántos hermanos han venido a Cristo y después se apartan del Señor y sufren daños mayores? Mucho peor que un accidente, mucho peor que perder un familiar. Apartarse del amor de Dios, eso son cosas serias. Dejemos que el Señor y su palabra nos dé gozo. Y vamos a alabar al Señor, vamos a darle gracias al Señor. Dejar que su santa palabra y su Espíritu Santo nos guíe. Cuando usted se despierte en la mañana, venga ante el Señor, pídale: Señor, cámbiame, Señor, háblame. Para algunos será en el closet de su casa, en el baño, en la cocina, en el comedor, no sé. ¿A dónde usted está a solas con el Señor? Leyendo su palabra, orándole, comunicándose con Él y Él con usted. Para mí me es difícil. Cuando yo le hablo a ustedes, le estoy hablando de mi propia batalla. La palabra de Dios es la que penetra y el Espíritu Santo es el que guía. Y fíjense, cuando nosotros estamos sumisos a Él, Él empieza a trabajar en nuestras vidas y en el pecado que infunde nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Él empieza a transformar la queja. Él empieza a transformar la idolatría. Él empieza a transformar el orgullo. Él empieza a transformar nuestra ingratitud. Y llega un momento que aunque usted esté en el hueco y en el lodo, Él te saca. A veces temporario, a veces por un tiempecito. Porque a veces entonces, cuando llegamos para atrás al mundo, decimos: uy, ese dolor, ¿quién me lo va a quitar? Ese aguijón que tengo, ¿quién me lo va a quitar? Ese problema financiero que tengo, ¿quién me lo va a quitar? Ese problema con un familiar. A veces dependemos mucho de nuestros líderes, los hombres que lideran nuestras naciones. Y pensamos: ¡y salió fulano de presidente! ¿Y por qué no salió ciclano de presidente? O el rey tal. Le voy a decir un secretico. Dios es el que asigna a los reyes y a los presidentes. Y a veces no estamos de acuerdo nosotros con ellos. Pero por una temporada a veces sí hace falta. Los judíos tuvieron que estar en Egipto más de 400 años, afligidos, para que el Señor fuera glorificado. Y aún salieron al desierto libres y se quejaron de nuevo. Y una generación completa se perdió y no pudo entrar a la tierra prometida, porque Él le dijo: vayan a la tierra prometida. Y no fueron sumisos, no fueron obedientes. Y Dios le dio la ley y en Levíticos le dijo: quiero una ofrenda de sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? Una ofrenda de gratitud. Maten al animal, coman de él y después compártanlo. Derramen la sangre sobre el altar. Será un sacrificio para el Señor. Pero aún ese sacrificio para el Señor, ellos podían comer de él. ¿Qué cosa es? Aún siendo un sacrificio para el Señor de gratitud, era una bendición para ellos. En lugar de estar agradecidos por lo que tenían, Adán y Eva creyeron la mentira de Satanás de que el Señor le estaba ofreciendo en Génesis 3:1. Él le dijo: todo árbol menos. Realmente te dijeron todo menos ese. No le oiga la voz a Satanás. No lo deje que te en el oído. ¿Qué tú haces cuando el pecado te tiene amarrado? Arrepiéntete. Dale la espalda a Satanás. Si tú oyes una voz que te dirige a otra dirección, que no es la palabra de Dios, huye. Huye. Viene la tormenta. No le hagas caso a las cosas de este mundo. Oye lo que tiene que decir el Señor. El Señor es bien claro. Te hago esta pregunta: ¿cómo te ha mostrado el Señor su bondad? Todos aquí tenemos un testimonio. En algún tiempo u otro, el Señor se hizo presente en tu vida.
¿Y de qué manera específica responderás a su bondad? Mire, quiero tomar los próximos 7 minutos para compartir con ustedes algunos versículos de los cuales yo quiero que ustedes se enfoquen. Si quieren escribirlo en su teléfono, yo sé que ustedes tienen su telefonito. Si no, el mensaje después va a estar en YouTube y lo pueden oír de nuevo. No para oír mi voz, sino para oír lo que dice el Señor. Estos sí van a salir en pantalla, así que lo pueden leer conmigo. Vamos. ¿Listo? Salmo 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Ahí está. Debemos de dar gracias a Dios porque Él nos ha dado las fuerzas que necesitamos en medio de cualquier circunstancia. Dios es nuestro escudo, nuestro protector. Y da frente a las agresiones del enemigo. Mire lo que dice Primera de Crónicas 16:34. ¿Estamos en pantalla? Alaben, repito, alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Un corazón agradecido está lleno de alabanzas a Dios. Oigan, alaben. ¿A quién? A Dios. Sobre todo a recordar su amor eterno. El amor de Dios es eterno. No es el amor que nosotros enseñamos como hombre, mujer, con mi amistad. ¿Cómo tú estás, Carlos? Le doy un abrazo y después me olvidé de Carlos. No, Él nunca se olvida de Carlos. Él nunca se olvida de Gustavo. Él nunca se olvida de Teresa. Él nunca se olvida de José, de Marilena. El amor de Dios es incondicional y dura para siempre. Mire lo que dice Filipenses 4:6-7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Denle gracias. No vengan nada más que a pedirle, yo necesito. Denle gracias. ¿Cuánto hemos recibido la salvación de Cristo? Solamente por eso. No necesita más nada que darle gracias. Vida eterna con el Padre. Efesios 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. El corazón de Dios se alegra cuando lo alabamos. Y le agradecemos por todas sus bendiciones. Toda bendición, no alguna. No hay más nadie más generoso que Dios. Usted no puede darle más a Dios que lo que Él le da a usted. Si usted cree que su ofrenda en la iglesia va a pagar por su salvación, no la dé. Cuando usted le trae su ofrenda al Señor, póngalo como una ofrenda de sacrificio al Señor. Pero no un sacrificio que le va a costar la vida, sino un sacrificio como una fragancia. Así como cuando usted le regala a un hijo y un hijo le regala al padre. ¿Sabe lo que me gusta a mí que mis hijos me regalen? Un abrazo, un beso, una tarjeta que dice, papá, te quiero. A veces me dan las tarjetas esas de Amazon y de Home Depot, porque saben que me gusta ir a Home Depot a comprar herramientas. Esa es mi locura. Pero a veces la tarjeta realmente de Amazon y Home Depot yo la tiro a un lado. Sí la utilizo, pero ¿sabe lo que yo agradezco? Que me llamen y me digan, papá, hoy estuve pensando en ti. Como hizo el hijo mío ayer que vino con su nueva esposa, se casó hace 2 semanas atrás, y vino a jugar cartas con la madre. Y me dieron un abrazo y un beso, ese cariño, ese amor. Eso es lo que quiere tu Padre Celestial. Una ofrenda de gratitud, de cánticos de alabanza. Hay diferentes maneras de expresar la gratitud. Podemos usar nuestra boca. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias, mijito. Con nuestras acciones, un regalito,
un abrazo, un beso, nuestra actitud. ¿Estamos alegres o estamos siempre así? ¿Cómo está, mi hijo? ¿Qué hiciste esta semana? Yo te dije que te iba a meter en problemas. ¿Qué tal, mi hijo? Qué gusto verte. Hace una semana que no te vi porque te fuiste en luna de miel. Te extrañamos el fin de semana pasado, que estaba de viaje. Con nuestro bolsillo, un regalito, un cheque al hijo por su matrimonio. Papá, wow, estoy agradecido de ti, mi hijo. Te deseo lo mejor. Santiago 1:17. Tengo que apurar, se me está gastando el tiempo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Qué viene de lo alto? Todo lo que es bueno. Donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como la sombra. Usted dice, no, es que Dios cambió su actitud conmigo. Se equivocó. Fue usted el que cambió su actitud con Dios. Porque vino una tormenta y se llevó la casa, pero no llevó tu vida. Y en vez de agradecerle a Dios que por medio de la tormenta tienes vida y puedes alabarlo, te quedas. Nos pasa a todos, me pasa a mí. Perder un familiar, una mamá, un tío, difícil. Algunos, un hijo, no me lo imagino. Difícil. Los días pasan y no nos detenemos a pensar la gran bendición que es poder respirar, ver, oír, caminar. Usted tiene uso de sus piernas, aprovéchela. Hablar aún. Hay un gran predicador, no sé cómo decirle el nombre del... No sé cómo decirlo. A él le faltan los brazos y los pies. Él está Nick, pero no sé cómo decir el apellido. No sé cómo decir ese apellido. Nick lo que tiene es... ¿Y cuánta gente ha traído los pies de Cristo? Con su boca. Con su boca. Simplemente con su actitud y su obediencia. ¿Verdad? Conozco muchos Nicks. Los conozco personalmente. Y aún con su boca alaban al Señor. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La bendición de Dios viene por la gracia, la misericordia de Dios. Pero usted tiene que poner su fe en Él. Si usted no pone su fe en Él, es un regalo. Cristo pagó ya por sus pecados. Él pagó por los míos. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Recibirlo. Recibirlo. El mejor regalo que hemos recibido jamás es la salvación de nuestras almas. El milagro más grande fue que Cristo vino y nos salvó. Y el segundo más importante es que nos salvó. Él murió y resucitó. Nadie lo alzó de la muerte. Él murió y el mismo Dios lo levantó. Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Él ahora nos ha dado ese Espíritu Santo para morar en nosotros. Así que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que nos levanta a nosotros entre los muertos. Por medio de Jesús, que murió y resucitó. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan de palabra, de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Primera Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Colosenses 1, 11 al 14. Así perseveran con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Le voy a pedir a la banda que suba. Hoy es un día muy especial. Hoy no tenemos que compartir el templo. Yo le voy a pedir al equipo que mientras vamos cerrando, vamos a dedicarle un tiempecito más de alabanza al Señor. ¿Ustedes creen que ustedes quieran alabar al Señor un poquito más hoy? Sabiendo lo que hemos aprendido aquí en la palabra de Dios, ¿usted no cree que debemos de rendirle la alabanza al Señor? Tomar un tiempo especial hoy para alabar al Señor. Salmo 107, 1-3 dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió el poder del adversario, a quienes reunió de todos los países de oriente y de occidente, del norte y del sur. Salmo 107, 8. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Efesios 5, 19, 20. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones. Canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo pudiera estar aquí compartiendo, mire, tengo otros 20 versículos que puedo compartir con ustedes. Pero yo creo que ustedes no quieren oír más mis labios, mi voz que es rústica. Ustedes quieren oír las voces de ángeles, ¿verdad? Vamos a alabar al Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor de corazón. Piense que es su ofrenda de gratitud para el Señor. Y cuando ese jueves 26, creo que 28, el Día de Gracia aquí en los Estados Unidos, yo quiero que antes que usted se siente en la mesa a comer, usted piense en toda la bondad y fidelidad del Señor y cuánto Él lo ha bendecido, que le ha ofrecido vida eterna junto al Padre. Gracias y amén.